Muy buenas noches, mis amados hermanos, los que vienen, los que se conectan de cerca, los que se conectan de lejos, bienvenidos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Gracias por conectarse a esta transmisión de Iglesia Cristiana Sion, el discipulado de los martes a las 7 de la noche. Vamos a iniciar nuestro discipulado el día de hoy, pero antes vamos a orar un momento. Le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que nos das de podernos reunir por este medio, Señor, para escudriñar juntos tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que tu Espíritu Santo ministre la palabra que necesitamos en nuestro corazón el día de hoy, Padre, y también, Señor, que la unción de tu Espíritu rompa todo yugo de mentira que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a la palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro entendimiento, pero por sobre todo que prepare nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en ellos y produzca fruto y fruto en abundancia para gloria nuestra, para gloria tuya, Señor, y para bendición nuestra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por conectarse a esta hora y vamos a seguir nuestro estudio en relación con la iglesia y los creyentes que el Señor está preparando para las bodas del Cordero. Y para ello hemos estado estudiando lo que nos enseña la epístola a la iglesia de Filadelfia, o la carta a la iglesia de Filadelfia que Jesús dictó en Apocalipsis capítulo 3, versículos del 7 al 13. ¿Y por qué escogimos esta carta? El Señor en el capítulo 2 y 3 envía 7 cartas a 7 iglesias. De esas 7 iglesias, 5 tienen tachas y reciben alguna amonestación de parte del Señor para que se corrijan. Luego hay 2 iglesias que no reciben ninguna tacha. Una es la iglesia de Esmirna y la otra es la iglesia de Filadelfia. La carta a la iglesia de Esmirna es pequeña, mientras que la carta a la iglesia de Filadelfia se extiende mucho más y nos da muchísima más información acerca de lo que el Señor espera de la iglesia que Él viene a traer para que sea la esposa del Cordero. Así que por ello hemos escogido la carta de la iglesia a la iglesia de Filadelfia y vamos a leerla completa y vamos a seguir escudriñando cada uno de los versículos que son importantes, que cada uno de ellos es importante para el objeto de la enseñanza o del tema que hemos estado tratando. Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 3, versículos del 7 vamos a leer del 7 al 13. Dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En los estudios anteriores hemos visto lo que nos dicen el versículo 7, 8 y 9. En el versículo 9, el versículo 8, al final del versículo 8, nos da una clave importante de la iglesia que el Señor viene a traer. La iglesia que el Señor viene a traer es
una iglesia que ha guardado su palabra y no ha negado su nombre. En otras palabras, es una iglesia santa. Y eso es lo que nos dice Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Dice la palabra, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Notemos que la insistencia en el pasaje en cuanto a santidad dice para santificarla, y que viene a traer para presentarse a sí mismo una iglesia que fuese santa y sin mancha. Entonces la santidad, que es un tema no muy popular el día de hoy en muchos sectores de la cristiandad, para el Señor es un tema importante, principalmente en este tiempo que Él está preparando el arrebatamiento de su iglesia como señal de la proximidad de los últimos tiempos. Entonces, en cuanto no voy a explicar lo que significa has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, porque esto lo vimos en el anterior estudio. Si usted necesita ese estudio, lo puede encontrar aquí en la página de internet de Facebook de la iglesia, porque queda grabado. Pero quisiera que antes de terminar el tema de has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, hacer una exhortación. Principalmente hoy la santidad tiene muchos detractores. Hoy tiene detractores por un lado que dicen que no es importante, y otros detractores en el sentido que dicen que la santidad es imposible alcanzarla acá en la tierra. Y ante esto yo quiero decir que una vida de santidad sí es posible en este mundo, si tenemos el compromiso y la convicción de alcanzarla. La palabra de Dios dice en primer lugar en Filipenses capítulo 4 versículo 13 que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por el otro lado, la palabra en Romanos capítulo 8 versículo 37 dice que en todas las cosas somos más que vencedores. Y la palabra en Colosenses capítulo 2 versículo 10 nos dice que en Cristo Jesús estamos completos. Y en Colosenses capítulo 1 versículo 27 nos dice que Cristo en nosotros la esperanza de gloria. O sea que la santidad sí se puede. La santidad sí se puede alcanzar en esta vida. En segundo lugar, si otros la han podido alcanzar, nosotros también podemos. ¿Por qué? Porque contamos con exactamente lo mismo con lo que contaron otros en otras generaciones. En primer lugar, contamos con el mismo Dios que no cambia. Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio. Aparte de ello, tenemos un Dios que que ni su oído ni su mano ni nada en él se ha acortado, no se ha deteriorado ni disminuido su poder. En Números 11:23 la palabra de Dios dice, entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y Números 23:19 nos recuerda que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho y Él lo hará. Por el otro lado, tenemos la misma palabra y el mismo Espíritu Santo que tuvieron los que nos antecedieron y alcanzaron la santidad. Recordemos lo que la palabra nos enseña en Hebreos capítulo 13, versículo 8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y si el Padre y el Hijo no cambian, el Espíritu Santo tampoco cambia. El mismo poder del Espíritu Santo que santificó a nuestros predecesores es el mismo poder santificador que obra en cada uno de nosotros. Y de hecho, para eso nos fue dado el Espíritu Santo. En Ezequiel capítulo 36 versículo 27 dice que el Señor nos dará el Espíritu Santo para que guardemos sus mandamientos y caminemos en sus estatutos. Y en Juan capítulo 14 versículo 15
también la palabra de Dios nos enseña que el que ama al Señor guarda sus mandamientos y Él nos dará su Espíritu Santo para que esté con nosotros, para ayudarnos a guardar sus mandamientos precisamente. Entonces lo único que nos hace falta es tomar la decisión, tener la convicción, el convencimiento de que ello no es solo posible, sino lo más conveniente para nosotros y para los nuestros. No vamos a perder absolutamente nada de lo que el mundo nos pinta como atractivo, más bien vamos a ganar mucho más que ello. Vamos a ganar una vida plena, una vida de bienestar, una vida de prosperidad, una vida de abundancia. Vamos a ganar vida eterna en todos los aspectos de nuestra vida y no por algunos momentos, sino de una manera permanente. Recordemos lo que dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2, dice la palabra: acontecerás que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces nos conviene, porque la obediencia que implica la santidad nos conviene por cuanto que la obediencia es la llave para que todas las bendiciones vengan sobre nosotros y nos alcancen. Así que si Dios quiere y Dios tiene todos los recursos que están a su alcance, las armas poderosísimas espirituales para ayudarnos a cada uno de nosotros a alcanzar la santidad. Dios quiere, y lo que falta determinar es si usted y yo queremos, y que usted y yo nos pongamos de acuerdo con Dios y comencemos a caminar en lo que es su propósito y su voluntad. Si aún no hemos tomado la decisión, estamos a tiempo de tomarla. Hoy es el día de tomarla, y si ya la tomamos anteriormente, hoy es el día de ratificarla, de reiterarla, de reafirmarla para seguir caminando hacia esa santidad que el Señor demanda de nosotros. No es que vamos a llegar a ser perfectos en esta tierra, no es que nuestra santidad vaya a ser perfecta, pero sí debemos caminar cada día hacia esa perfección, y nos lo recuerda en primer lugar Filipenses capítulo 1 versículo 6, que nos recuerda que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y recordemos que el Señor, la obra que comenzó con nosotros es hacernos santos delante de Él. Ahora falta que seamos santos en nuestra manera de vivir. Y por el otro lado, Filipenses capítulo 3, versículo del 12 al 14, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos da estas palabras de aliento, de edificación, de exhortación, para que sigamos en ese camino, para que nada nos detenga. Dice la palabra: no que yo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, esa debe ser nuestra meta como creyentes, para estar alineados con la voluntad de Dios, es tener como meta nuestra santificación. De hecho, eso es lo que nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces sí es posible vivir hoy una vida de santidad, una vida apartada al Señor, una vida de santidad creciente, una vida de obediencia creciente a la palabra de Dios. Digan lo que digan los que no están de acuerdo. Los que no están de acuerdo es porque no están alineados a la palabra de Dios, porque el mensaje de la palabra de Dios nos dice que busquemos la santidad continuamente. De hecho, Primera de Pedro capítulo 1 versículos del 13 al 16 nos dice que como hijos obedientes seamos santos como Dios nuestro Padre es santo.
Así que la santidad, aun cuando no sea un tema popular o no sea un tema muy enseñado en muchos estratos de la vida del creyente, es un tema que necesitamos nosotros retomar o tomar y tomarlo en serio y multiplicar nuestro compromiso y nuestra decisión para ser parte de esa iglesia limpia, santa, sin mancha, gloriosa y sin arruga que el Señor está preparando para las bodas del Cordero. Muy bien. Y esta iglesia de la carta, esta iglesia de Filadelfia fue santa y mantuvo su santidad a pesar de la persecución de los que se decían ser judíos y no lo eran, de los que Jesús llama la sinagoga de Satanás. Las sinagogas en el Antiguo Testamento y aún en este tiempo son las escuelas de la palabra de Dios para los judíos. Pero esta en específico estaba caracterizada por lo que nos dice Jesús de ella, en que era un lugar no de enseñanza de la palabra, sino un lugar de enseñanza de una religión sin Dios, donde Dios solo era una figura decorativa, pero que seguía prácticas diferentes a las enseñanzas de la palabra de Dios. Por ello Jesús les dice, dicen que son judíos y no lo son, sino que mienten. Ellos eran representan la personificación del engaño religioso y satánico de la religión. La religión se hace, el diablo tiene dos acciones diferentes para evitarnos buscar a Dios. Por un lado, en cuanto a los impíos está la religiosidad o la religión, y en cuanto a los creyentes está el legalismo y el libertinaje. En cuanto a la religión son los caminos determinados por el hombre para buscar a Dios, para agradar a Dios, para ser salvo delante de Dios, pero son los caminos humanos, y recordemos lo que dice la palabra en Proverbios 16:25, caminos que al hombre le parecen derechos, pero por su propia opinión o en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. De tal manera que la religión no salva, la religión al final termina matando. La religión es un engaño del diablo para evitar que nos encontremos con el único Dios verdadero. La religión crea prácticas que no son bíblicas, la religión crea incluso otros dioses para seguir otros dioses y otras prácticas que son diferentes a las que nos marca la palabra de Dios, para evitar que nos encontremos con Dios, por un lado. Y por el otro lado, estando adentro ya del cristianismo, el diablo trae dos engaños. Uno es el engaño del legalismo, de una santidad, digámosle, barata, en el sentido de que es una santidad de unos cuantos artículos nada más, o de unas cuantas cosas, y conseguida por nuestro propio esfuerzo, mientras que la verdadera santidad de Dios es una santidad que implica la transformación del corazón y la transformación de nuestra manera de vivir. Y por el otro lado, el otro engaño es el del libertinaje, que nos dice que no es necesario guardar los mandamientos porque ya Dios llevó el pecado de nosotros, y que entonces podemos hacer lo que se nos da la gana sin tener que obedecer la ley. Y la palabra de Dios lo que nos dice es que lo que nos da es una ley aún superior a la ley del Antiguo Testamento, que es la ley real, la ley del amor, o la ley de Cristo, o la ley de la libertad en Cristo Jesús, que es la libertad ejercida con responsabilidad que nos da la gracia de Dios. Así que esos tres son los engaños religiosos, los engaños del diablo para robarnos la vida abundante, la vida eterna, la vida plena que tenemos en Cristo Jesús. Y estos de esta sinagoga de Satanás, eso era lo que hacían. Ellos tenían una religión sin Dios, tenían una religión con sus propias normas, eran la personificación del engaño religioso y satánico de la religión. Ellos personifican la enemistad y la lucha
del mundo contra la verdadera Iglesia de Jesucristo, que va siempre en aumento y que siempre desemboca en el anticristianismo. De hecho, si usted se recuerda, el anticristo va a crear una religión mundial sin Dios, donde él va a ser su Dios, el Dios de esa religión, el Dios falso de esa religión. Y eso nos evidencia una característica de la operación del diablo con la religión. El diablo crea religiones para evitar que la gente se encuentre verdaderamente con Dios. Por el otro lado, siempre es atractiva, la religión siempre va a ser atractiva para todos aquellos mundanos y carnales que no quieren cambiar, para aquellos que quieren salvación sin señorío, para aquellos que simplemente quieren descargar su culpa de sus pecados, pero no quieren una verdadera transformación de su corazón, quieren que su forma de vida, su estilo de vida se mantenga sin cambio. Son aquellos que buscan un escape autoengañoso. Y recordemos lo que dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 17 versículo 9, que el corazón humano es engañoso y perverso más que todas las cosas. La religión también tiene otra característica. Sus dirigentes solo utilizan a Cristo como bandera o como gancho para atraer afiliados, pero en la práctica desprecian el señorío de Cristo, desprecian a la iglesia fiel y verdadera, desprecian a los verdaderos creyentes, tienen apariencia de piedad, pero en la práctica niegan la eficacia de ella, como nos dice de 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 5, y menosprecian el pecado, el arrepentimiento, la obediencia, la santidad. Por un lado, y encontramos eso el día de hoy, por un lado unos nos dicen hermanos separados y por el otro lado otros nos dicen que somos fundamentalistas, radicales, fanáticos, prehistóricos y no sé cuántas cosas más. Es un ataque de ambos lados, ¿no? Es un ataque de la religión y es un ataque de los liberales para tratar que realmente es una forma de perseguir a la iglesia, a la verdadera iglesia de Cristo. Y tienen el argumento, la religión tiene el argumento de que ellos no le hacen mal a nadie. Se refugian en el hacer buenas obras que ayudan a los pobres, pero se olvidan de todos los demás aspectos de lo que Dios espera de nosotros, del fruto del Espíritu, de la obediencia, de la transformación de nuestro carácter al carácter de Cristo, del servicio a los demás, del amor al prójimo, etc. Solo ellos simple y sencillamente hacen obras de beneficencia para limpiar su conciencia. Se parecen a los que dice Mateo capítulo 7 versículos del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre pusimos manos sobre los enfermos y sanaron. Y yo les diré: apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque lo hicieron de una forma religiosa, no lo hicieron para la gloria de Dios, lo hicieron para su propia gloria, para su propio beneficio, y porque estaban queriendo una religión sin Dios, una religión sin obediencia, una religión sin arrepentimiento de pecados, sin transformación, sin santidad. Sin embargo, para esta clase, la misericordia del Señor es tan grande que para esta clase de personas todavía hay misericordia y gracia de parte de Dios. Él dice, en este pasaje dice: he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Eso significa que Él le está diciendo que ellos llegarán a reconocer a la iglesia como la familia de Dios y a honrar a los seguidores de Cristo, a los fieles en Él, y honrarán también a Dios y al Señor. Reconocerán que verdaderamente la iglesia bíblica
es la verdadera iglesia de Cristo y que la presencia de Dios está en ella. Y eso será por el fiel testimonio de la iglesia verdadera y perseverante en Cristo, como nos lo demuestra la iglesia de Filadelfia, que fue una iglesia que guardó su palabra y no negó su nombre. Por el testimonio de la iglesia, por ese testimonio diferente, por ese testimonio de transformación, por ese testimonio de santidad, muchísimas personas abandonarán la religión para volverse a Cristo Jesús. Abandonarán las apariencias de piedad, serán justificadas reconociendo el señorío de Cristo y la salvación en Cristo Jesús. Y recordemos algo, mis amados hermanos, que es importante: no podemos tener salvación sin señorío, y no hay señorío sin salvación. La palabra en Romanos capítulo 10, versículos del 10 al 8, Romanos capítulo 10, del 8 al 10, nos dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. O sea, ¿y qué es lo que se confiesa con la boca? Que Jesús es el Señor. Por lo tanto, para tener salvación, la salvación y el señorío de Cristo van unidos. No puedo tener un Salvador sin obediencia, no puedo tener un Salvador sin señorío, no puedo tener un Salvador sin arrepentimiento del pecado y sin una transformación de mi vida. De hecho, el verdadero signo de un creyente es el haber nacido de nuevo, el tener una nueva naturaleza, el que las cosas viejas hayan pasado y todas hayan sido hechas nuevas, y el profundo deseo en el corazón de este creyente de la obediencia al Señor, por agradecimiento y por amor. No una obediencia obligatoria, sino una obediencia por amor, una obediencia en reconocimiento al Señor que nos salvó. No somos obedientes para ser salvos, porque somos salvos es que somos obedientes, y esa es una transformación de vida. Y el verdadero cristianismo, ese es el signo. El verdadero cristiano va a buscar la obediencia al Señor cada día y va a buscar mejorar en esa obediencia, mejorar en el conocimiento de la palabra, crecer en la comunión con el Señor. Ese es un deseo de la nueva naturaleza. En la vieja naturaleza no lo tiene. Por eso la religión es un engaño satánico. ¿Por qué? Porque en la religión no hay hambre y sed de Dios, en la religión no hay una transformación de vida, en la religión no hay una orientación hacia abandonar el pecado y hacia la santidad y la obediencia a la palabra. En la religión solo hay una inclinación a seguir ritos y a seguir ciertas normas religiosas, por las cuales aparentemente se podría alcanzar la salvación, invalidando que el sacrificio de Cristo es el único y suficiente sacrificio para nuestra salvación, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Recordemos que Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, para que nadie se gloríe. La religión es una religión de obras, para gloria del hombre, no para la gloria de Dios, mientras que la salvación es la obra de Dios en nuestros corazones, para su gloria solamente. Así que, aunque la religión aparente llevarnos a Dios, la religión realmente nos aleja de Dios. Y aunque aparentemente la religiosidad sea más difícil de combatir para llevar a una persona a Cristo que a un pecador o un delincuente empedernido, para Cristo no hay ningún imposible, y el Señor promete que estas personas también se pueden salvar si creen en Él. Y evidencia de esto lo tenemos con los fariseos en el tiempo de Jesús. Muchos de los fariseos y de los miembros del Sanedrín y de los escribas
que en un principio condenaron a Cristo a morir en la cruz del Calvario, posteriormente en su resurrección se reconciliaron con el Señor y reconocieron el señorío de Cristo en sus vidas. Así que aunque sea un gran desvío y un gran engaño la religión de parte del diablo, eso no implica que sea impenetrable para la palabra de Dios y para el Espíritu Santo. El Señor va a sacar a las personas que ha predestinado para esta salvación tan grande de la religión e incluso del ateísmo, y muchos de nosotros somos evidencia de ello. Muchos de nosotros éramos religiosos antes de conocer a Cristo, muchos de nosotros éramos ateos, antes éramos tal vez creyentes nominales, pero ateos funcionales, cristianos de nombre, pero ateos funcionales en cuanto a nuestra manera de vivir. Y sin embargo, el Señor tuvo misericordia de cada uno de nosotros, y porque tuvo misericordia de nosotros, puede tener misericordia con aquellos que están bajo el engaño religioso. Lo que nosotros necesitamos es compartirles de las buenas nuevas de Cristo, testificándoles, evangelizándolos, discipulándolos, de tal manera que ellos se conviertan a Cristo. Para el Señor no hay nada imposible, y al que puede creer, todo le es posible. Miremos lo que sucedió con la iglesia del libro de Hechos. La iglesia del libro de Hechos fue una iglesia que surgió prácticamente de la nada en medio de una persecución de parte de los judíos y de religiosos, y en medio de una persecución de los que eran idólatras y paganos, como eran los romanos. Y a pesar de que se encontraron con ese obstáculo en todos los lugares a donde la iglesia se estableció, creció, se fortaleció y llegó a ser lo que hasta el día de hoy es. Así que para Dios no hay nada imposible. Dios quiere salvar a estos religiosos. No tenemos por qué menospreciarlos, despreciarlos, simplemente necesitamos entender cuál es el problema de ellos, y esto es el objeto de esta enseñanza: entender cuál es el verdadero problema de ellos, que es el querer tener una relación, el querer ser salvos sin tener una relación con Dios, el querer ser salvos sin querer una relación transformadora con Dios. Porque ojo con esto, el cristianismo es cierto que no es una religión, sino es una relación, pero no es una relación cualquiera, es una relación a través de la cual usted y yo somos transformados de gloria en gloria en el carácter de Cristo. Una relación que no nos transforma realmente no es una relación con Dios. Una relación con Dios que no nos transforme no es relación con Dios. A saber, ¿relación con qué será? Pero la relación con Dios es una relación transformadora. Usted y yo no podemos estar expuestos a la palabra de Dios, al Espíritu de Dios, a la presencia de Dios, a la gloria de Dios, sin ser transformados. Entonces, no es solamente que el cristianismo no sea una religión, sino una relación, sino que es una relación transformadora que lleva a que mi carácter sea transformado en el carácter de Cristo. Esa sería una definición más apropiada al tema de que el cristianismo no es una religión. Entonces sería: el cristianismo es una relación con Dios que me transforma a la imagen de Cristo. Muy bien, vamos a pasar entonces al tema que está en, en esta carta encontramos tres cosas que son fundamentales en la vida del creyente en relación con Dios. Encontramos santidad, verdad y amor, aunque es una trilogía fundamental y básica del cristianismo, y aunque no la mencione explícitamente en este pasaje, en todo el contenido de la palabra de la carta está explícita la santidad, la verdad y el amor.
Y esta es una trilogía de las cosas que Dios nos quiere dar en Cristo Jesús para permanecer fieles a Él. Su santidad, su verdad y su amor. Necesitamos las tres cosas. Su santidad, su verdad, que es su palabra, y su amor. Estas tres características fueron manifestadas en Jesús en la cruz del Calvario. Si Dios hubiera sido solamente santo y verdadero, además de justo, igual todos nosotros estaríamos perdidos y condenados, porque al final es su amor el que cubre nuestra multitud de faltas y nos perdona. De hecho, eso es lo que dice la palabra, ¿no? Que el amor cubre multitud de pecados. Entonces, el Señor no solamente fue justo y no solamente es verdadero, sino que además de ello, el Señor manifestó su amor o manifiesta su amor en la cruz del Calvario. Y déjenme decirle algo. El Señor no solo manifestó su amor en la cruz del Calvario, el Señor nos sigue manifestando su amor todos los días de nuestra vida. Usted y yo somos hijos de Él, y Él es un Padre amoroso que tiene un amor eterno y un amor infinito para con cada uno de nosotros, y que día a día nos manifiesta su amor. Usted me va a decir que hay días que no siente a Dios. Es que no necesito sentir a Dios para ver la expresión de su amor para conmigo. El hecho de que cada día tenga vida, el hecho de que cada día mis órganos funcionen, que tenga salud, que pueda tener una familia, que tenga un trabajo, que respire, que mi corazón palpite, eso es una manifestación de su amor. Porque al final de cuentas, recuérdense lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 1, versículo 3, que el Señor Jesucristo es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y sustentar todas las cosas implica todas las cosas, incluyéndome a mí e incluyendo cada aspecto y cada situación de mi vida. Así que todos los días, por eso la palabra de Dios nos enseña en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23, que nuevas son las misericordias del Señor cada mañana y que nunca decayeron. Entonces, su amor es el ingrediente principal por el cual usted y yo estamos en Él. Recordemos lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La razón por la cual vino Cristo al mundo fue por amor. Así que el ingrediente principal, el ingrediente, Dios no solo es justo y verdadero, Dios es amoroso, y el amor es el motor de esa salvación tan grande que Él nos dio. El Señor, por amor, en Jesús satisfizo plenamente la santidad, su verdad y su justicia en la cruz del Calvario. Recordemos que al Señor el Padre cargó todos los pecados de todos nosotros en la cruz del Calvario sobre Jesús, y Jesús pagó el precio de esos pecados muriendo por nosotros en la cruz. Dice en Colosenses capítulo 3, versículos del 13 al 14, que el Señor se hizo maldición en la cruz para que usted y yo recibiéramos la bendición de Abraham y la bendición del Espíritu y todas las bendiciones de las riquezas de la gracia del Señor. Así que usted en esta epístola vemos manifestada la santidad, la verdad y el amor del Señor. Vemos manifestada su santidad en el llamamiento a esa iglesia a retener, a guardar su palabra y a no negar su nombre. Vemos la verdad en cuanto a que esta iglesia se mantuvo firme en la palabra del Señor, y como resultado de ello, los que se decían judíos y van
iban a llegar al conocimiento de Cristo. Y vemos su amor en que Él guarda a esta iglesia. Dice la palabra en el versículo 10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y este será el tema de nuestro próximo estudio, el próximo martes, la hora de la prueba. Y este es un tema que nos debe interesar muchísimo, porque usted y yo estamos viviendo en este tiempo en la hora de la prueba. Tenemos muchísimas señales ya de los anticipos de lo que será la tribulación y la gran tribulación que está por venir al mundo. Recordemos que, solo para comenzar, recordemos los 4 primeros juicios, que son los 4 jinetes del Apocalipsis. El primero es el anticristo, el nuevo orden mundial, el gobierno mundial. El segundo es el caballo bermejo, que es enfermedades. El tercero es el caballo amarillo, que es hambruna. Y el cuarto es el caballo que se refiere a la muerte por violencia, etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos manifestaciones cada día más crecientes de esos juicios, del principio o del anticipo de esos juicios que vendrán sobre la humanidad una vez sea arrebatada la iglesia y comience la tribulación, para llegar después a la gran tribulación. Hoy me estaba enterando de una noticia de que uno de los CEO de una de las mayores empresas productoras de alimentos del mundo está diciendo que es muy probable que nos estemos acercando a una crisis alimentaria, porque la guerra entre Rusia y Ucrania, que son los mayores productores de fertilizantes, ha elevado y cuadruplicado los precios de los fertilizantes, y vemos el precio de la gasolina y todo. Y hay un dicho que dice: piensa mal y acertarás, ¿verdad? Todo esto, miren, han habido muchísimas guerras, y guerras muy intensas en otros tiempos. Está la guerra del Golfo Pérsico, está la guerra contra Irak, que son guerras que se dieron recientemente, la guerra de Chechenia y Bosnia, Herzegovina, etcétera. Se han dado una serie de conflictos, como el conflicto de Ucrania con Rusia, y tal vez algunos de ellos con una mayor intensidad. Sin embargo, nunca se había dado una crisis de tal manera que el precio de la gasolina se duplicara, o que los precios de los fertilizantes se cuadruplicaran, y con todo lo que eso implica. Esto nos habla de que muy probablemente detrás de esto hay una mano que parece invisible, que está provocando estas cosas. Y cosa curiosa, ¿verdad? Tanto el precio de los fertilizantes, como el precio de los alimentos más importantes, como el precio de la gasolina y del petróleo, están determinados por la bolsa de Nueva York, y la forma como los precios y de todas las cosas que se cotizan en la bolsa suben y bajan. Está demostrado que son criterios totalmente subjetivos y por ende manejables por las personas. Así que no sería de extrañar que ese nuevo orden mundial que está tratando de emerger estuviera detrás de estas cosas. Y aparte de ello, también tenemos una información de que esta semana en Ginebra, si no estoy mal, se iban a reunir el secretario general de la ONU con el secretario general de este movimiento de Davos, y iban a firmar un acuerdo para acelerar la Agenda 2030, que es una agenda del gobierno mundial, y que es una agenda que también se llama del reseteo, que
que va dirigida precisamente a este tema del gobierno mundial. Así que les invito, no les voy a adelantar más, solo los dejo con la inquietud de que nos juntemos el próximo martes para poder ver esto que dice la palabra: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Así que los esperamos el próximo martes a las 7 de la noche. Muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias a todos los que se conectan de cerca, de lejos, de la iglesia y de otras congregaciones. Espero que este estudio haya sido de bendición para sus vidas. Si fue de bendición, siéntase en la libertad de poderlo compartir con sus contactos en las redes sociales. Y de nuevo les recuerdo, lo esperamos el próximo martes a las 7 de la noche para continuar con este estudio, los creyentes y la iglesia que Cristo está preparando para las bodas del Cordero. Vamos a terminar entonces orando. Yo voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche. Te alabamos y te bendecimos, Señor, exaltando tu nombre, porque solamente tú eres digno de recibir toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor. Y pidiéndote, Padre, que tu Espíritu Santo selle esta palabra en nuestros corazones, Señor, y que nuestro caminar en ti sea un caminar apartado de la religiosidad y apartado del libertinaje, Señor. Un caminar, Señor, tal como debe caminar un cristiano, como necesita caminar un verdadero cristiano, Señor, a la luz de tu palabra, bajo la dirección del Espíritu Santo, creciendo cada día en la obediencia y en el carácter de Cristo, no por nuestros propios méritos, no por nuestras propias obras, Señor, no por nuestra fuerza de voluntad, sino por el fruto del Espíritu, que es el dominio propio, y por el poder del Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros, Padre. Señor, guarda la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, y te pido, mi Dios Todopoderoso, que bendiga la obra de sus manos, que tengan una bendecida noche, Señor, y si tú lo permites, que nos podamos reunir el próximo martes a las 7 de la noche para continuar con este estudio, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado entonces al final de este estudio. Bendiciones para cada uno, muchísimas gracias por conectarse, y primeramente Dios, si el Señor lo permite, el próximo martes a las 7 de la noche nos volvemos a encontrar. Un abrazo para todos y bendiciones.